Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Esto es Top Motor Aragón de 7 Zaragoza Televisión. Todas las semanas les traemos contenidos siempre relacionados con el mundo del motor, bien sea competición, bien sea vehículos clásicos o bien consejos para conducir mejor y que todos vayamos más seguros por las carreteras, ¿no? En principio, pues vamos a hablar del futuro que va a haber este fin de semana, que es el Rally de Barbastro, un rally estupendo. Tenemos aquí a Marino San José, que es un piloto que lo ha corrido muchas veces, lo ha ganado también y bueno, también estará con nosotros todo el programa. Y por otra parte, pues hablaremos de lo que este fin de semana ha habido, que hubo en Calanda un motocross estupendo, maravilloso, que tenemos unas imágenes, unas entrevistas estupendas que las verán. Venga, esto es Top Motor Aragón 7 Zaragoza Televisión. Como decimos, este fin de semana en Barbastro es el sábado, ojo, atención, el sábado, ¿verdad, Marino? Sábado, la carrera es el sábado, sí. No el domingo. Se va a correr una nueva edición del Rally de Barbastro. No tengo aquí, pero creo que será, por lo menos ya llevarán. ¿Cuántas ediciones llevan? Me parece que es el octavo. El octavo, no estoy ¿verdad? seguro, Sí. pero creo que es el octavo. Oye, y danos un poco el recorrido, porque por dónde va a ser, más o menos, a ver. Bueno, Barbastro está en la comarca todos sabemos ahí, del Prepirineo, tiene unas carreteras fantásticas y este año aprovechan el tramo de Naval, que es el mismo que el año pasado, tenía otro nombre, pero al revés. Y el segundo tramo es Naval subida Naval hacia subida, Barbastro, Naval subida entre Barbastro hacia Naval. Hacia Naval, efectivamente. Vale. Ese es el primer tramo en ese sentido. El segundo tramo es el de Torre Ciudad. Torre Ciudad, el año pasado se hizo en los dos sentidos, Torre Ciudad ida, Torre Ciudad salida hasta el hotel y viceversa. Pues este año es desde Torre Ciudad hasta el hotel, el segundo tramo. Que por supuesto se repiten una segunda vez. Serían tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4. Son los mismos, pero es que tiene que ser así. Correcto, sí, se hacen con una asistencia intermedia y bueno, muy espectaculares van a ser. ¿Cuántos pilotos estáis más o menos inscritos? Pues yo creo que hay cerca de 45 o 50. Sí. Ostras, eso es mucho, una inscripción grande, ¿eh? Es una buena inscripción, sí, la verdad es que... Y es una pena que este año coincida con el Rally Costa Dorada en Cataluña, que es del Campeonato de España, y muchos pilotos que de Cataluña, País Vasco, Madrid incluso, hubieran venido a correr este rally. Pero bueno, es la coincidencia de pruebas. Hoy es carretera, todo carretera de montaña por lo general, porque esta zona... Sí, es una carretera además el asfalto es bueno, es granulado, aunque llueva, la previsión es mala, porque parece ser que va a llover. Jolín. Sí, pero bueno, es un asfalto que agarra, tiene adherencia. Luego, por la tarde, bajo esta especie de agua que nos va a caer, tenemos los tramos. Central, que se recupera, es por la central eléctrica que hay allí, lo llaman central, ese tramo, sale desde la carretera de Arguís, me parece que es Graus, perdón, la carretera de Graus, la salida, y llega hasta la salida del tramo anterior de Torre Ciudad. Es un tramo combinado que está muy bien. Y por último, Coscojuela, ese es el rey de los tramos, 17 kilómetros y medio, creo que son, un tramo reviradísimo, donde no hay casi rectas, se pasa por un pueblo, no sé si es Sozo de Barbastro o algo así, y la verdad es que es fantástico ese tramo. Ojo que para hacer 17 kilómetros de circuito, que eso es cerrado, sí, los tramos de velocidad está todo con controles. Que no se puede, yo creo que en ese tramo hay de 14 a 16 controles, hay muchos. En el roadbook, vamos, lo sé, pero de memoria no recuerdo ahora. Y bueno, la organización ha hecho el resto para que todo esté bien controlado, que no haya vehículos que se metan en medio, y sobre todo los vecinos. Los vecinos que son muchas veces los que se sienten en su honor un poco heridos y los que dicen, pues tengo que coger el tractor y lo cojo. Correcto. Y hay que decirle, no, espera un rato por el bien de todos, ¿no? Sí. Por lo general lo suele entender la gente, ¿no? Sí, además lo avisan ya con unos días de antelación, ponen unos carteles, carretera cortada, la Guardia Civil de Tráfico está también en las inmediaciones para evitar que haya problemas. Bueno, no creo que haya ningún problema, está muy bien organizado este rally. ¿Tú corres con el Toyota Celica que tienes? Sí, con el Toyota Celica. Danos un poco los datos del coche, que yo más o menos me lo sé. Bueno, es un coche que tiene 34 años, desde el 92. Sí, pero anda mucho, ¿eh? Anda, y lo hacemos andar. Estamos consiguiendo muy buenos resultados. La verdad es que este año en las dos pruebas que llevamos hemos ganado las dos. Aquí nuestro objetivo, por supuesto, es volver a ganar si es posible. Es un coche con 208 caballos de aquella época.
tracción 4 ruedas y, bueno, las suspensiones de serie, pero bueno, son buenos amortiguadores, se utilizaban para como coches muletos en aquella época de rallies, y el coche es muy bonito, la verdad, que tiene una línea y ¿No es el que se denominaba en tiempos Carlos Sainz? Sí, correcto, es la versión Carlos Sainz, el 4WD GT. ¿Aquel que se le paró? No, a ver, aquel que se le paró era el siguiente Toyota, el de 4 faros, y bueno, eso fue por una imprudencia, se veían campeones, entraron en el agua demasiado rápido. Y las carreras tienen eso. Y las carreras tienen eso. Terminan donde terminan. Efectivamente, le entró agua en el motor y el motor dijo, basta. Sí. Fue una lástima. Bueno, también nos comentaste hace poco, has cambiado de copilota. Sí. Antes era Noelia San José, que le mandamos un saludo desde aquí. Correcto. Una estupenda piloto. Y ahora corres con Nayara. Noelia Gascón. Noelia Gascón Colás. Sí, con otra es la nieta de Vicente Colás, de nuestro amigo Vicente. Sí. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Se Está bien adaptando. Es lo bueno que tiene empezar con gente joven. Ella no tenía ningún conocimiento de rally. Estuvo corriendo el año pasado en slaloms, se debutó allí, entonces quería avanzar un poquito, ¿no? Entonces surgió la oportunidad, Vicente me dijo, oye, a ver si podemos hacer esto, y yo dije, por supuesto que sí. Y bueno, está yendo conmigo, lo está haciendo muy bien, aprende a pasos agigantados, dentro de poco va a hacerlo mejor que yo. Sí. Es la juventud, lo que tiene la juventud. Oye, ¿cuántas pruebas tenéis del Campeonato de Aragón de rally? Pues mira, llevamos 2, llevamos el de Teruel y el de Rally Spain de Tabuenca. Esta va a ser la tercera, que es Barbastro. La cuarta es ojo a esta, que es prueba del Campeonato de España, es en la cerámica, a finales de mayo. ¿Teruel también? No, es Castellón. Castellón. Perdón, la prueba es del Campeonato de España, puntuable para el Campeonato de Aragón y para el Campeonato Valenciano. Esta va a ser importantísima, se esperan más de 100 coches. Y bueno, máximo nivel. Luego le sigue la Ciudad del Motor, ¿sí? El rally de Bajo Aragón. ¿También se va a hacer uno ahí en Motorland? Sí, en Motorland. Es en las carreteras de Valmuel, todas estas series que están cercanas de Alcañiz. El rally del Bajo Aragón, que sería la quinta prueba. Y me parece la sexta sería la subida de Jaca, el Rally Spin de Jaca, que creo que es en septiembre. Que ya se hizo, el año pasado se hizo ya. Pero el año pasado hicisteis uno en Canfrán, ¿no? No, eso fue un slalom, el de Canfrán. Es verdad. Sí. Esto fue en Jaca, en la subida a Orodel, que no me salía el nombre, la subida a Orodel. ¿De aumento vais? Sí. No, pero en el campeonato vamos primeros. Tenemos 2 victorias en las 2 carreras que hemos participado. Y bueno, a ver si aquí lo podemos materializar. ¿Sí nos hace un poquito de sombra? Bueno, hay 2 o 3 equipos que están haciéndolo muy bien. Está José Luis Aguar con Jaime Escanero. ¿Con el golf qué corren? Con el golf, efectivamente, están ahí aprendiendo, son veteranos de toda vida, pero bueno, esto requiere un reciclaje. Están también las chicas, Ainhoa, me parece que es, y Marina, no recuerdo el apellido, pero que van con un BMW, que están también aprendiendo, están haciéndolo muy bien. Luego están, como no, los antiguos, fueron campeones de Aragón hace 4 años, con un Renault 5, Barba, no me acuerdo los apellidos. Bueno, van con un con un Clio, no recuerdo ahora, perdonadme si me estáis viendo, porque es lo que tiene la edad, se van olvidando los nombres. No, hombre, aparte que tampoco... Luego me salga. Oye, para la modalidad vuestra, tú corres con el Toyota tuyo, ¿qué coche tú crees que se adaptaría también, como el tuyo, por ejemplo? Bueno, a ver, los coches pequeños de cilindrada mediana son los ideales para esto, pues tipo Peugeot 106, 205. El Rally, 205. Sí, 205 Rally, ese tipo de coche. El Volkswagen Golf va muy bien y el Renault 5 también. Son cochecitos de poco peso, muy ágiles, y esos cochecitos pues van bien. Lo que hace falta es buscar la versión antigua que tenga más de 30 años para poder participar en regularidad. Oye, en la categoría Scratch normal, ¿corre Cristian García? Creo que sí, va a correr. En el último Rally Sprint corrió, no estoy seguro aquí. Es que no estoy seguro. Es que la lista provisional, se ha salido una provisional, pero la definitiva creo que va a salir no ha salido mañana. Aún, sí, todavía no ha salido. Como lo grabamos esto el miércoles y lo emitimos el jueves, pues muy bien. ¿Qué te iba a decir más? Aparte de todo esto, el rally que más te gusta a los que se corren aquí en Aragón, aparte de este de Barbastro, otro que te guste, el de la Peña de Teruel, ¿te gusta así bien?
A ver, Barbastro, desde luego, para mí yo creo que es el mejor. Es el mejor organizado y las carreteras son una delicia, de verdad, son reviradas, es para disfrutar, es un rally bueno. Luego ya el rally de... los pondría por un estilo, el de Alcañiz y el de Teruel, los dos, el Mudéjar, son buenos rally los dos, muy buenos. Los otros que son rally sprints son subiditas, ida y vuelta, entonces son más sencillos. Y desde luego la cerámica, impresionante, pero claro, eso ya estamos en carreteras de Castellón, nos vamos muy, muy al sur. ¿Pensamos cambiar de coche algún día? Porque yo te veo con el Celica de por vida. No, yo sigo con el Celica, la verdad es que es un coche que está muy bien. Pesa mucho con respecto a los otros vehículos, pero como aquí lo importante es el ritmo, ¿no? Tenemos que pasar en nuestro punto a la décima de segundo. Entonces, no influye el que un coche tenga pocos o más o menos caballos. Oye, Vicente Colas, ¿qué sabemos de él? ¿Qué proyecto tiene? Porque yo sé que vosotros os vais muchas veces a África juntos. Sí, sí. Vinimos hace poco, bueno, de Argelia. Vicente este año, con su permiso, yo lo voy a anticipar, creo que no le sabrá malo, tiene intención de participar en la Baja España, será su 25ª participación, creo, y va a correr con Noelia de copiloto. Sí. Sí, en regularidad. Entonces, a ver, mejor que lo dijera él, pero bueno, ya que me has preguntado. Sí, pues también comentar que ya hay fecha para la baja, que es el 24 al 26 de julio. julio. Correcto. Que siempre había dudas, es que ya no se hará la baja más. Sí. Yo creo que baja para... Sí, a ver, la baja tiene firmado unos contratos, es una prueba que está metida en el calendario del Campeonato del Mundo, de bajas, ¿no? Entonces, eso lo tienen que respetar. Quiero decir de que para que no se hiciera una baja tenía que ser que algo muy grave, un expediente que no dejara la Guardia Civil, que no se Seprona, que no hubiera permisos. Porque el Dakar, por ejemplo, está la cosa con hilos aún, ¿eh? Claro, bueno, pero es que eso es un tema mundial, un tema de guerra. Imagínate que les dan por tirar un petardo ahí en el aeropuerto de Teruel, ahora que vienen tantos los aviones ahí, fíjate tú, si quieren hacer daño, ahí los tienen. No, pero... Entonces nos quedamos sin baja. Tú imagínate, No, pero siempre, yo creo que este año incluso van a venir muchos más pilotos y de más nivel, porque claro, como posiblemente siempre se emplea, yo hablo con los pilotos cuando vienen, ¿no? Con Dani Roma, con Peter Hansel, con todos, y la baja es un test para futuras pruebas. Sí. Entonces, claro, interesa cuanto más pruebas de este tipo hagas, mejor. Porque luego encima se dice, es que no podemos correr el Dakar, es que no podemos correr el Marruecos, no podemos correr los faraones. Entonces, claro, interesa que esta gente corran lo que tienen. Sí, pero es que además es que es una prueba puntuable, además para el Campeonato del Mundo. Independiente de que es para el Campeonato de España, en sus diferentes categorías, regularidad, velocidad, T8, es que es para el Campeonato del Mundo. Entonces, aquí están los primeros espadas. Alatilla, seguramente Sainz vendrá este año, en fin... y cantidad de pilotos que no se les conoce como a ellos, pero que son súper rápidos. Deberían de hacer una mención especial para los pilotos aragoneses, que son los que muchas veces más público llevan y, joder, a ver, es que son muy caras, el problema es que no tienen ninguna diferencia con nosotros, con los pilotos aragoneses. No hay ningún descuento, ninguna ayuda, nada. Tú ibas a correr con Andrés, me comentaste antes. Bueno, Andrés corrimos el año pasado y ganamos en regularidad. Este año no, porque no ha surgido el tema. Entonces, no sé todavía cómo voy a correr, con quién, pero seguramente yo también voy a correr en regularidad. ¿No? Sí. Yo es que pienso que muchas veces se hace en Aragón, se les da todo tipo de facilidades, porque tú ahora ponte a organizar un rally de estos, dirás, medio ambiente, consumo, agricultura, la Guardia Civil, carreteras cortadas, todo. Se pegan 5 meses preparándolo, La baja, doy fe de que 5 meses necesitan de preparación, tienen permisos para todos lados, para que te... no sé si has entrado alguna vez en la sala de la baja de organización, arriba, en esto. No. Bueno, entras allí y asusta porque dices, bueno, el general no, porque no llegan, pero el teniente coronel o el coronel de la Guardia Civil, el coronel del servicio de no sé qué, aquello es, todos los mandos que puedes imaginarte están allí en esa sala, pendiente de lo que pueda suceder. Puede surgir algún problema. Efectivamente, entonces es increíble el despliegue que se hace en una carrera de este tipo.
Pero que es igual, que habría que hacer un precio especial Sí. a los pilotos Habría aragoneses. que hacer una pequeña ayuda, bueno, yo qué sé, un 10, un 15% sobre el precio de la Más, inscripción. más, hombre. Ojalá hoy se hiciera más, pero algo, que si hubiera ya que no hay patrocinio, porque la verdad es que no hay patrocinio, no hay empresas Que aragonesas ahora está muy prácticamente. jorobado el tema Sí. de los patrocinadores. Tú. Joder. Por lo menos que hubiera un descuento en la inscripción, tenía que haberlo. Tanto en motos, que nos hemos olvidado, pero en la baja de motos la No, corren no, muchos yo te pilotos hablo de también. motos, te hablo Sí, de sí. quad, te hablo de... Creo que no sé si este año es el último que se corre con quad, no lo sé, veremos a ver porque... En las categorías internacionales los han ido quitando. Sí, se lo han ido porque quitando, los han por eso te considerado. Sí. Pues muy bien, Marino. Vamos a hablar, si te parece bien, tenemos unas imágenes de tu rally, desde el año pasado. Las Sí, del ponemos año pasado, un momentito, noviembre. ¿me las puedes poner? Y comentamos alguna cocina. Esto es el Parque Cerrado. Sí, bueno, pues como se puede ver, los coches... ¿Esto es en? Esto es en Barbastro, en el paseo, antes del podium, se hace siempre la noche anterior, el viernes en ese caso, se hace una presentación de cara a la población. Esto ya es en la salida. Este es el muchacho que ganó además el año pasado, Tortajada. Sí, Tortajada, me parece que sí, con el Hyundai, me parece que es. Yo creo que es un Hyundai, Es un sí. Hyundai, Un sí. Hyundai, pero Correcto. que no es un Hyundai No, i20 o es un i... R5. Es un Es un R5, sí. N5 o R5. Bueno, no sé si es N o R, porque ya me pierdo con tanta categoría. Sí, nos han variado un poco los baremos y ya, pero bueno, ahí estamos aquí también. Sí. Tenemos, la verdad es que el plantel de coches es muy bueno, muy bueno. Joder. Fíjate, Es lo que tú dices, a ver si... Bonillo, Bonillo también, un gran piloto sí. aragonés. A ver Su si hermana tiene- está corriendo en el Campeonato de España de Rally Todoterreno, Laura, Ah, sí, con un Laura Mitsubishi. Bonillo, sí, sí. Pues eso, a ver, que tengáis suerte, os haga buen día. Que, Ese es el problema, que... hombre, Alberto Martínez también, otro, Sí, sí, otro gran sí. piloto aragonés. Sí, correcto. Sí, sí. También tiene un buen coche, un buen carro. Es un buen coche el Nissan Micra, ¿eh? Sí, y el Skoda. Es que son, ya te digo, no sé si N5 o R5. Ojo con el Manta, que esto es genial. Ismael Pina le saca jugo. Oye, yo es una cosa que me pregunto muchas veces, porque este hombre lleva corriendo con este coche unos Años. Lo conoce. Pero lo lleva fino, fino. y Lo anda lleva un muy bien montón, ¿eh? preparado, sí. Lo lleva muy bien preparado y lo maneja estupendamente. ¿eh? Ahí no sé quiénes son estos muchachos. es que Sí, no- Luego lo veremos, cuando arranque lo veremos seguramente. sí. Bueno, es igual, hemos cambiado de imagen. Ahí tenemos al presidente, Artemis López. que está muy involucrado con todo lo que es rallies. Sí, la verdad es que La el verdad, hombre sí. trabaja un montón, ¿eh? Sí. No creas tú que siempre que le llamas además te coge el teléfono, tiene unas palabras para ti, si te puede atender te atiende, si no te dice, oye, llámame un poquito más tarde, lo que sea. Sí. Es un gran tío, ¿eh? Ha estado trabajando siempre. Oye, vale, corta así que las imágenes ya. Vamos a hablar un poquito. Este fin de semana se celebró en Splus una prueba del Campeonato de España. Splus es un circuito Sí. Es de lo mejorcito que de hay. lo mejor que hay, Sí. de autocross. Pues bueno, vamos a ver unas imágenes que una muchacha que es un encanto, que la hemos tenido Perdona, muchas veces. que me sabe muy malo dejar Cabelluz se llama, ¿te acuerdas que no me salía el nombre del es que me sabe muy malo dejar el eso y por eso digo, por si me Aún están estaba viendo. dando vueltas Sí, dentro. no, bueno, sale solo, eso sale solo. Cabelluz, el piloto, muy buen piloto también, se quedaron cuartos en el Campeonato de España, perdón, de regularidad de Aragón hace estos años y bueno, no me salía el nombre, pues Cabelluz. Bueno, pues Nayara Trampal, que estuvo aquí con su padre hace poco, es una piloto aragonesa que corre el Campeonato de Aragón y también el Campeonato de España. Está patrocinada por un equipo gallego, tiene su coche propio. Aquí el coche quedó bastante mal parado, esperemos que por lo menos ella en lo posible, que llevó también un buen susto y muchísimas contusiones, se nos recupere y que el coche también pues, lo puedan arreglar, porque corre próximamente, no sé, en unos días, una nueva prueba del Campeonato de España. Bueno, tenemos unas imágenes para que vean ustedes un poco la mala suerte, pero no es que la mala suerte, un poco, muchas veces los pilotos pues quieren entrar por sitios donde no pueden entrar, y en este caso, la buena de Nayara, que iba perfectamente, le golpearon en la primera curva de Marjá. La vamos a ver enseguida. Claro, el piloto que va por ahí se cierra y ahora ya, fíjate tú, qué voltereta da la pobre moceta, madre mía, ojo, Sí, ojo, buena. que son unas cuantas vueltas de campana Es buena. y que luego encima el coche se queda de canto. Bueno, pues decir que Nayara, a Dios gracias, está bien, con muchísimas contusiones, se está recuperando. El coche pensamos que lo arreglarán pronto y ya, pues fíjate tú, es que claro, aquí lo que te salva muchas veces es la jaula
tenemos ahora el vídeo de cómo quedó el coche, la dirección partida, el techo hundido, el alerón trasero destrozado, esto es la jaula interior, pues fíjate tú, se ha soltado todo lo que es la rejilla frontal, ¿eh? El alerón superior partido por la mitad, y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Esperemos pues que en lo posible se nos recupere lo antes posible, pero luego también decir, tú has hecho una mala acción, pues es que al muchacho, el que la cerró y le obligó a dar estas vueltas de campana o le dio bien dado, no, que salga el último, esa es la penalización. Joder, Nayara, el coche destrozado, prácticamente visita al hospital, ya no puede participar en esa carrera. Yo pienso que se debía un poco el tema de los jueces ser un poco más estricto muchas veces. ¿Eh? Tú que has corrido carreras. Sí, hay veces porque no, son carreras, hombre, son carreras. Pero es que son carreras, pero si tú haces una mala acción, tiene que tener una repercusión sobre tu carrera o sobre ese día, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, tenían que tener un baremo y a partir de ahí, pues, aplicar unas sanciones. Bueno, pues en principio, si te parece bien, hacemos un descanso y luego ya volvemos enseguida. Muchas gracias. Perfecto. Como decíamos, este fin de semana se celebró en Calanda una nueva edición de su motocross. Arriba, según salimos entre la carretera de Calanda y Alcoriz, hay un circuito perfectamente acondicionado. El tiempo nos respetó, que es importante. No a la vuelta, porque a la vuelta nos pilló un agua de miedo, pero bueno, el caso es que apenas goteó un poquito y ya está. Tenemos unas imágenes, las vamos viendo, ¿te parece bien? Esta es la salida de la categoría de 85 centímetros cúbicos. Bueno, pues es una categoría, en principio, donde la gente se inicia, lógicamente, cuando ya... O sea, lo normal sería iniciar con categorías de 50 o Copa de Promoción, o 65, ¿no? Pero es un circuito un poco exigente también físicamente, ¿no? Entonces, esas categorías no corrieron, empezaron en 85, luego pasaron también a sub-18, también pasaron a MX2, MX1, veteranos y chicas, y, lógicamente, ¿no? Bueno, pues aquí estamos viendo a un piloto valenciano, a Roberto Dolz, que lo estamos viendo aquí con el casco de color naranja. Un muchacho, luego hablaremos con él y ya verán que es no le da importancia a lo que hace, se prepara físicamente muy bien y aquí, hizo una demostración de lo que es andar en moto, que para qué. En segunda posición va un piloto, Hugo Góez, de Casetas, y en tercera posición Darío Cases, de ahí de la comarca, ¿no? Ese, como estamos viendo, Roberto Dolz, fíjate tú, que saltos con una moto de 85, lo vas a ver enseguida, y es que anda chico de maravilla, ¿eh? Claro, luego hablas con él y dices, no, tengo 12 años, ¿y desde cuándo vas en moto? Desde que tengo 4, o desde que nació casi prácticamente. Fíjate tú, la altura que coge con los saltos. Es que esto es lo que hace falta para luego llegar a... Sí, para luego llegar a niveles, efectivamente. A un nivel bueno. Además, es que entre él y Hugo Góez realmente van marcando la diferencia, doblaron a muchísimos pilotos, porque realmente hay mucha diferencia de nivel. En esas categorías infantiles, los buenos son muy buenos y andan muchísimo, y los que están empezando, pues lógicamente van con un poquito de miedo, con mucha precaución y demás. Pero fíjate tú qué saltos, como controla, tío. Con qué coordinación, pero además que no le ves que haga, no da sensación de que vaya un poco loco y tal, para nada, tranquilamente. Ahora veremos la pasada por la línea de meta, que está aquí arriba a mano izquierda. Es decir, que hubo un piloto de quinto, Víctor Quintín, que en este salto precisamente tuvo una incidencia, que tuvieron que llevarlo al hospital, se paró la carrera un rato, luego hablé con su padre y en principio se estaba recuperando ya, porque se dio un porrazo bastante fuerte. Y aquí estamos viendo a Iris Alquézar. Iris Alquézar es una piloto de Andorra, fue la que ganó la prueba en la categoría de féminas, porque los ponen aquí los mezclan, ¿no? Sí. Para ponerlo en la categoría máxima era un poco, entonces decidió la organización pues ponerlos en la categoría de 85, que los primeros, como hemos dicho, andan ya muchísimo. Sí. Y aquí estamos viendo a la buena de Iris Alquézar cómo controla su moto, La verdad es tú, que también da sus saltos, sus buenos saltos. Y aquí estamos viendo, como decimos, Roberto Dolz, piloto valenciano. Vine a correr aquí de vez en cuando carreras Aragón, ya te digo, vino con su padre, hablé con su padre también. Tiene que estar la familia detrás, Hombre, tienen que tener un buen apoyo. Sí. Si no, a estas edades, si no está la familia detrás, no hay nada que hacer. Ahora enseguida, no sé si es esta la última vuelta ya, yo creo que sí, ya le bajan la bandera, se le baja la bandera,
Y ahora llega en segunda posición, como hemos dicho, Hugo Goez, piloto aragonés de casetas, también quedó el hombre bastante bien. Y en tercera posición, como hemos dicho, Darío Cases. En chicas, en primera posición fue Isa Alquézar y en segunda posición Sara Rey, hija de Juan Carlos Rey, que luego también nos dará unas palabras. Y estamos viendo aquí la categoría máxima. Aquí se hace un totum revolutum entre MX1, que es la máxima categoría, MX2 y sub-18. Y se dio el caso, fíjate tú, que un piloto con moto más pequeña, que es Eric Casas, es un piloto de... Eric Casas, ¿de dónde era? Creo que es de Fraga, sí, es de Fraga, sí. Fue el que ganó la prueba a los de MX1 y a todo el mundo, pero es un chaval que tiene unas cualidades físicas estupendas y como estamos viendo desde el primer momento, ya es que aquí es muy importante, como en la Fórmula 1, que digo yo, como en la Fórmula 1, coger posición. Sí. ¿Sí? Porque si te vas peleando, como veremos luego alguna pelea, que van 2 o 3, que si te meten una rueda por detrás, que si tal, que si por delante, al final no haces nada, no consigues, porque estar más tiempo pendiente de que no te adelanten, de que coger un buen ritmo alto y que, mira, estamos viendo aquí un equipo bastante bueno, esos que van 4 motos seguidas, que luego hablaremos de ellos. Y como decimos, aquí estamos viendo a Eric Casas. ¿Cómo quedó la prueba? Eric Casas, Alex Esteva, también de Binefar, y Miguel Romeo de Gea de los Caballeros. Este, como hemos es Eric Casas, seguido ya, como decimos también. Y ahí con la camisa roja es Lucas Aurensanz, que también hablaremos con él. Es un piloto que salió muy bien en tercera posición, pero tuvo mala suerte, me cachis la mar. No, tuvo un par de fallos de mecánicos y al final creo que quedó cuarto o quinto, luego lo veremos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos viendo. Aquí ya son motores más potentes que las 85. Son ¿Qué motos... cilindrada tienen estas? Estas, pues aquí mezclamos 250 de 2 tiempos, 254 tiempos y 400 de 4 tiempos. En un circuito como este, el que ganó no llevó la moto más potente, porque es un circuito súper revirado. Si luego te acompaña el peso también, que no eres un piloto que pesas bastante, si es un piloto ligero, pues en principio ahí estamos viendo a Lucas Aurensanz, que es todo un atleta de Zuera, manteniendo la tercera posición, pero digo, al final tuvo un par de fallos y lo tuvieron que adelantar. El circuito perfectamente cocinado, no vemos más que un poquitín de polvo a la salida, que lógico también salen 30 motos, siempre se hace un poquito de polvo. Sí. Sigue Lucas Aurensanz en tercera posición, ahí se ha formado un grupo bastante nutrido. ¿Y qué le va a pasar al final al bueno de Eric Casas? Pues también, como todo el mundo, pues tuvo un fallo y de ir el primero distanciado pues de medio circuito, se va a encontrar que va a estar prácticamente a 20 metros del resto de pilotos, ¿no? Pero luego va a saber llevar muy bien, ves, ahí estamos viendo, seguimos viendo a Lucas Aurensanz con la camisa roja, su moto. Creo que el que le sigue es Sergio Valera Dutrillas y lo adelantará enseguida, pero se resiste el bueno de Lucas ahí, el piloto zufariense de Zuera. ¿Tú hiciste motocross alguna vez? No. ¿En moto has hecho alguna cosa? Moto de carretera, pero velocidad, pruebas de carreras no. No. Me he quedado con los coches siempre. Bueno, pues ahí estamos viendo, ya vamos, este es Sergio Valera, me parece, y también el piloto Alex Esteva, el piloto de Binefar, que habían cogido la segunda posición, y Miguel Romeo de Gea, que también lo ahí estamos viendo, enseguida llegarán los pilotos, estamos ya viendo, ya si te fijas, ya van todos más pegaditos, ¿ves? El primer piloto es el que decíamos que lleva tantísima ventaja, Eric Casas, pero tiene ahí a tiro a 10 metros, Lo que pasa es que supo controlar muy bien esta media distancia que tenía. Es un piloto también con condiciones físicas, luego la moto le andaba como un misil. Estamos viendo la llegada, como hemos dicho, en primera posición Eric Casas, seguido de Alex Esteva y Miguel Romeo de Gea de los Caballeros. Y ahora pues vamos a hacer un poco, no tenemos toda la carrera grabada, simplemente la salida de lo que sería MX veteranos y aficionados, que se han dividido en varios grupos, MX3, MX4 y luego aficionados, que está muy bien porque realmente no te exige nada, porque simplemente tener una moto acorde con las condiciones, pero no estás en una categoría definida. Entonces la gente que está empezando, como tú y como yo, no, un poco más joven. Bueno, poco más joven. Pues la gente que está empezando en esta modalidad, pues se apuntan a aficionados y luego, si les gusta y demás, pues ya se pasarían a MX2 o a MX1. Tenemos pues también unas entrevistas estupendas con todos los pilotos, o unos cuantos, de que nos van a hablar un poco cómo ha ido la mañana.
Les dejamos con las entrevistas y seguimos a continuación. Muchas gracias. Bueno, estamos con Miguel Romeo. ¿Tú has corrido aquí? ¿En qué categoría, Miguel? En sub-18. ¿Qué tal te ha ido? Muy bien, en los cronos he hecho primero de mi categoría, tercero de la general. En la primera manga he salido primero, me he ido escapando, he aguantado, he tenido un buen pique y he conseguido acabar primero. Y en la segunda manga he ido bien también, he salido bien, he ido tercero toda la manga peleando con Alex y al final he acabado segundo, pero en la general primero. Muy bien. Oye, ¿con qué moto corres? Con una Husqvarna 125. ¿Estás bien? Sí, súper bien. Bueno, fallan un poco la electrónica, pero bien. Venga, Miguel, muchas gracias. A ti. Roberto Dolz. Valencia. Pues muy bien, he conseguido salir bien y a partir de ahí he apretado las primeras vueltas y luego ya más tranquilo. ¿Qué te parece el circuito este? Pues está bien, tiene subidas, bajadas, partes más técnicas, pero está muy chulo. Está muy físico, ¿eh? Sí, bastante, tiene bastante arena. Oye, ¿qué haces tú para prepararte físicamente para las carreras, Roberto? Pues salgo bastante a correr, en bici, voy al gimnasio a veces. ¿Qué años tienes? 14. Pues ¿Estas pruebas aparte de las que has corrido aquí? sí, ya llevo años corriendo. Sí, ¿A qué edad empezaste a correr? a los 6. A los 6. Ostras, llevas ya más de la mitad de tu vida. Sí, Bueno, Roberto, muchas gracias. Suerte, ¿eh? igualmente. Carlos de 20, has corrido aquí en Escalanda. ¿Ya has corrido en la categoría D? Sub-18, 15 años. Sí, ¿Es la primera vez que corres en esta categoría? ¿La primera temporada? la primera temporada. ¿Y cómo te va? Pues la verdad es que hemos cogido la moto y la verdad es que nos hemos notado bastante bien, muy rápidos. Estás corriendo con una Yamaha, Una Yamaha 125, de 200 lógicamente. sí. ¿Y qué tal? ¿Te ha ido la Yamaha? Pues a mí me ha gustado mucho y sin duda yo creo que era una de las mejores. A vosotros. Vamos, aquí estamos hablando con una piloto. ¿Cómo te llamas? Sara Rey. ¿Y qué tal te va? Pues bien, empecé hace poco, pero estoy bastante contenta y me ¿Qué defiendo. moto corres? Con una Honda CR 125 del ¿Qué 2003. tal te dio la primera manga? Pues bien, mejor de lo que me esperaba. ¿Has quedado de chicas? Segunda porque somos dos. Venga, muchas gracias. Nada.
Pues muy bien, aquí tenemos, como decimos, las entrevistas que nos han hecho disfrutar un poco de lo que fue la carrera en sí, y como les hemos dicho antes, esperemos que Víctor Quintín, de Quinto de Ebro, pues se recupere lo antes posible, y bueno, pues lo vamos a ver pronto por los circuitos. Yo creo que sí, porque él tenía ganas ya, según me contaba su padre, ahí en el circuito estuvieron con el hospital y ya se quería ir para casa prácticamente. A la media hora de estar en el hospital ya quería ir para casa. Que se recupere pronto, Víctor, desde aquí lo deseamos todos. Y bueno, también tenemos, como siempre, unos consejos de Centro Zaragoza. Centro Zaragoza está en Pedrola, es un centro donde se estudia y se prepara a la gente, peritos, buenos profesionales, mecánicos, chapistas sobre todo, principalmente, para mejorar nuestro sistema de conducción. Hacen estudios sobre diferentes aspectos de los coches, cómo conducir mejor con lluvia, cómo conducir por carretera de montaña, qué hay que hacer si tenemos un problema en un túnel. Bueno, pues estos consejos de vez en cuando los vamos poniendo y ahora les ponemos unos consejos que nos ha mandado Centro de Zaragoza. Espero que les guste. Muchas gracias. Hola, hoy vamos a analizar los principales peligros en la conducción cuando las condiciones climatológicas son adversas. Todos sabemos que cuando existe lluvia en la calzada, el índice de adherencia disminuye, lo que dificulta notablemente el dominio del vehículo. Por lo tanto, en estas condiciones, debemos extremar las precauciones a la hora de ponernos en el volante. No solamente la lluvia, la nieve o el hielo, sino que también el frío y la humedad propios de los meses de invierno hacen que disminuya el agarre de los neumáticos a la calzada, pues el óptimo funcionamiento de estos suele darse a temperaturas superiores a las propias de estos meses. Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad son las mejores soluciones para evitar situaciones peligrosas. En el gráfico se puede apreciar que un vehículo circulando a 100 km por hora sobre firme mojado necesitaría 17 metros más para detenerse que si circulara por asfalto seco. De ahí la importancia de aumentar la distancia de seguridad en condiciones climáticas adversas. Además, con la lluvia puede aparecer el temido aquaplaning. Este fenómeno se produce cuando un vehículo circula sobre una superficie con una película de agua y los neumáticos no son capaces de desalojar la cantidad suficiente de líquido para seguir en contacto con el pavimento. Son 4 los factores que influyen en este fenómeno. Velocidad de circulación. A mayor velocidad, más riesgo de sufrir aquaplaning. Presión del neumático. Un neumático con baja presión favorece la acumulación de agua delante del mismo. Profundidad de dibujo del neumático. Cuanto menor sea la profundidad de dibujo, menos cantidad de agua será capaz de evacuar, lo que provoca que el neumático pierda contacto con el pavimento. La profundidad mínima admisible legalmente es de 1,6 milímetros. No obstante, se recomienda el cambio del neumático cuando la profundidad de su dibujo es de 2 milímetros. Espesor de la capa de agua en la calzada. A mayor espesor, mayor riesgo de sufrir aquaplaning. En caso de sufrir aquaplaning, nunca debemos de girar el volante, sino sujetarlo con firmeza y continuar la marcha. Además, nunca se accionará a fondo el pedal del freno. Aunque esto es una reacción espontánea, nos haría perder por completo el control del vehículo. En lluvia es recomendable utilizar el alumbrado de cruce. De esta manera seremos más visibles para el resto de conductores. La demora en el apercibimiento de un vehículo por el resto de conductores es uno de los principales factores de accidentes de tráfico en carreteras secundarias. Por otro lado, la diferencia de temperaturas y la humedad existente en el interior del vehículo hace que se condensen los cristales. Ante este hecho, se recomienda conectar el aire acondicionado dirigiendo las toberas hacia las lunas, para que el aire seco choque contra los cristales, evitando la condensación de los mismos. Para que sirva de referencia y a modo de ejemplo, podemos afirmar que con espesores de agua en la calzada de tan solo 5 milímetros podemos experimentar el fenómeno de aquaplaning circulando a partir de 100 km por hora, aunque nuestros neumáticos estén en correcto estado. En la próxima entrega veremos consejos para la conducción sobre nieve.
y ahora vamos a hablar nada más y nada menos que del Opel Calibra. Buen coche. Buen coche. ¿Quién tuviera un Calibra en los años 90? Sí, Jolines. era un coche deseado, además, sobre todo cuando salió la versión, yo recuerdo que hubo un tracción 4 que daba 208, 10, no me acuerdo exactamente cuándo, pero superaba los 200 caballos, aquel aparato, el Calibra 16 válvulas. Sí, el Calibra se fabricó desde el 89 al 97. A España llegaron los primeros en el 90. Fíjate, se fabricaban en la factoría de Rüsselsheim, que es donde Adam Opel empezó realmente su producción de vehículos Opel. Yo creo que casi fue a principios del siglo XX, en Rüsselsheim. Y luego se fabricó también en Finlandia, el Calibra. Yo no sabía esto, pero mira, cuando me lo he estudiado un poco lo he visto y me ha gustado la idea. Luego, pues lo que decías tú, hubo muchas versiones, el 2000, 2016 válvulas, con turbo, tracción 4, y hasta que en el año, si se terminó la producción en el 97, en el 96, ya prepararon un pepinaco de 470 caballos, una barbaridad. De Calibra, lo que decimos, tenía el aspecto exterior, lógicamente, como pasa en los coches Ferrari y demás. Un coche tubular con carrocería. Sería una buena estructura tubular. Y fueron campeones del campeonato de Aragón, campeonato alemán, el DTM, el Deutsche Tourismus, no sé cuántos, pues lo ganó un tal Reuter, un alemán también. Y ya creo que fue pues prácticamente el último campeón de ese campeonato, porque no sé si se volvió a hacer, bueno, en el 96, pero claro, lo que te digo, un cacharro, un pepino preparado con casi 500 caballos y toda la industria de Opel ahí metiendo horas y dineros para que aquel coche funcionara como un misil, ¿no? Bueno, pues tenemos unas imágenes estupendas de Santiago, nos mostró su Calibra, les gustará porque es un coche que llama mucho la atención, y él me lo dice, cuando voy por ahí con el coche es que la gente se queda maravillada, porque es un coche deportivo, pero no es un coche tampoco, estos alerones, es un coche elegante, como tu Celica, por ejemplo. Son coches. En aquella época hubo una serie de coches y entre ellos estaba el Calibra, y la verdad es que me gustaba ese coche también, y en Manta, el Opel Manta GT. Este es el sucesor. Sí, la versión... Primero moderna. te sacó Opel el Opel GT, aquel que los faros se le volvían. Luego, después del Opel GT, que era un pequeño, 2 plazas. X1 noveno puede ser, aquel Opel GT, XGT 1 noveno creo que era. Me suena en los años yo ya no 70, haberlo visto. Sí, mi hermano tuvo uno y era una maravilla. Cuando me lo dejaba, tirabas de la palanca y decíamos, plaf, plaf, era chulísimo. Luego salió como hemos dicho, el Manta, luego salió el Calibra y luego no sé si sacaron ya realmente ya un coche así deportivo, pues algún Calibra de Bertone, por ejemplo, algún Astra, alguna cosa así que le pusieron Calibra. Sí, pero ya no es lo mismo, vas a comparar, hombre. Bueno, pues dejamos con las imágenes del Opel Calibra, de nuestro amigo Santiago, y volvemos enseguida. Muchas gracias. Pues este Goyo es el 8 válvulas, es el que iniciaba la gama, digamos, el más básico. Los Calibras se fabricaron desde el 89 al 97, ¿verdad que sí? Así es, en el 89, pero creo que aquí a España llegó en el 90. En el 90, exactamente, así es. Sí. Se fabricaba en Alemania, en Rüsselsheim. Eso es. También en una factoría que hay en Finlandia, fíjate tú. Correcto, sí, así es. En Finlandia lo desconocía por completo. Bueno, es un coche basado todo en la tecnología y en lo que era estructura de un Opel Vectra. Del Vectra A, eso es. Sí. Y es el sucesor del Opel Manta. También, eso es. El Manta era el coche deportivo que tenía la casa Opel. Correcto. Para competir pues, con otras marcas, lógicamente, ¿no? Oye, ¿qué uso le das a este coche tú, Santiago? Pues este es un capricho y sale solo los fines de semana o si hacemos algún evento con la federación, pero no es uso diario, o sea, es un capricho y es uso eventual. ¿No compites en clásicos tú que estás metido No. en un tema de competición muchas veces que vemos por ahí por los circuitos? De momento no. ¿No compites en clásicos ni nada? No. Se ve que lo tienes muy cuidado, ¿eh? Bueno, tuve suerte porque este coche ya me llegó así, prácticamente no le he hecho nada. El señor que me lo vendió fue el que lo compró, lo estrenó él, único propietario, y de hecho me dio la factura, es un ex trabajador de la Opel y así llegó a mis manos. Entonces, bueno, no tiene absolutamente nada desde fábrica. Oye, ¿de tiempo hace que lo tienes? Pues yo lo tengo desde hace un año, lo cogí solo desde hace un año. Ah, yo pensaba que lo tenías hace más tiempo. No, este está reciente. ¿Qué kilómetros tienes de coche? Pues ahora va a hacer 250.000 kilómetros. Pero bueno, sabes que este motor es el motor más perfecto que ha sacado la Opel.
Bueno, por lo menos fiable y económico de mantener. La verdad es de que el 8 válvulas, el consumo de combustible está en torno a los 8 litros aproximadamente, y en cuanto a reparaciones y averías, el señor que me lo vendió me dijo que no había tenido ninguna avería seria, y ahora al cogerlo yo y llevar años parados, le hemos hecho correa de distribución, líquidos, pero el motor está tal cual. En principio no se le ha hecho ninguna reparación seria. Eso es. Correcto. Sí. Correcto. Sí. Sí. Así es. No, es que este coche, luego sacaron la motorización de 6 cilindros y luego ese motor lo modificaron y participaron en el DTM en su último año y ganaron. Lo que pasa es de que luego ya se suspendieron ya las carreras de DTM, pero se puede decir que es el último campeón de DTM, sí. Sí, además, bueno, no tenía nada que ver con Calibra, parece ser que el chasis era tubular, el motor lo habían subido a 470 caballos, llevaba un cambio específico secuencial, que en aquella época pues hacía los cambios muy rápidos de marcha, en fin, invirtieron mucho dinero para esa competición. Sí. Lo he hecho histórico porque el tema de seguro, impuesto de circulación, digamos que para tenerlo como capricho pues es algo que si no se emplea a diario se puede decir que sale a cuenta. Ahora los trámites son bastante más fáciles que hace unos años. Bueno, en límites legales el coche se mueve perfectamente, va muy bien. Velocidad máxima que anunciaba el fabricante para este coche era 205 km/h en esta versión. El 16 válvulas superaba los 220. Bueno, son velocidades que, en fin, para el coche que es, quizás pensaban más en correr que en frenar, porque detenerlo la verdad es de que no tiene unos frenos que se puedan comparar a los que tiene un vehículo hoy. Entonces, pero bueno, anda muy bien, sobre todo en autopista y carreteras, digamos, de hacer kilómetros. Bueno, es un coche que tiene, no sé, a mí personalmente me gusta, pero me gusta mucho como es de serie. Este coche en unos años sufrió el famoso tuning, fue un coche que se cogió y se hizo mucho de paragolpes, spoiler. A mí realmente para gustos los colores, y a alguien le puede gustar llevarlo con muchas fibras, pero a mí el coche estando de origen es como realmente, digamos que no hay que tocarlo. Para bastantes líneas tirarían en fábrica en su época como para ahora fastidiarlas, ¿no? Sí. 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 Parece ser que el diseñador de este coche debía llevar 40 años en la fábrica de Opel y ya diseñó el Opel GT a finales de los 60, principios de los 70. Eso es. Correcto, y parece que ese diseñador tenía algo con los faros porque Opel fue el primero que hizo escamoteables con el GT y ese mismo diseñador aquí fue de los que primero empezó a hacer en producción los faros elipsoidales de estos del Calibra en serie. Entonces digamos que este diseñador, el tema de los faros, siempre le ha prestado algo de atención y aquí para conseguir un frontal que tuviera el coeficiente de 0,26 tenía que trabajarlo desde el principio con estos faros. Sí, a ver, el coche para la época lleva 4 discos, lleva ABS, o sea, quiero decir, en cuanto a frenos, lleva los sistemas de seguridad como el ABS, que es importante, lo que pasa es de que no lo detiene muy rápidamente, pero por frenada se puede decir que el coche con su ABS ya cumple, ya tiene, sí. Aire acondicionado, elevalunas eléctrico, cierre centralizado.
comparten el salpicadero con el Vectra y la guantera lleva una toma que es nevera también. Emplean el aire acondicionado con una puerta térmica para que sea. En fin, lleva acabados de la época, los retrovisores son eléctricos y llevan calefacción, o sea, llevaba algunos extras muy buenos para ser en el 89. Luego ya sí que más adelante hubo un restyling, creo que fue en el 93-94, que lo incorporaron con airbag. Este modelo no tiene todavía airbag, pero luego sí cambiaron algunos modelos, tapicerías, el airbag y en fin. Bueno, Santiago, vemos que el coche por detrás es una línea deportiva, igual que la parte delantera, es muy bonito, ¿eh? Pues me alegro que te guste, Goyo. El conjunto de pilotos también, vemos cuando lo has arrancado que tenía una iluminación perfecta, luces de marcha atrás, todo muy bien logrado, además va escamoteado el cierre del piloto de la derecha ahí para... Sí, eso es. Y un maletero, también comentar que para ser un coupé, la capacidad del maletero, abatiendo las plazas traseras, alcanza casi los 1000 litros, que es un maletero que se puede decir que es aprovechable para ser un coupé. Bueno, te quiero comentar estos coches realmente, cuando vais a la ITV, yo es que siempre cuando te ven con un coche así un poco... no es habitual. Algo se espera. Bueno, sí. A mí con la ITV, en principio, ya digo, el señor que me lo vendió lo tenía bien mantenido, pero aun con todo, sí, pusieron una falta leve de fuga de aceite sin goteo. Bueno, los motores casi todos por algún lado tienen que sudar, pero en cuanto a la ITV, digamos que no me han puesto problemas. Los gases, es un coche que va catalizado y entra dentro de los baremos que tiene, o sea, en principio en la ITV no ponen muchas pegas, o no me han puesto muchas pegas en este. Me comentabas antes, hay un club de Calibra España, pero tú de momento lo has tenido hace pocos coches, las compras pues no perteneces a él. Correcto. ¿Quieres apuntarte? Bueno, yo creo que sí, porque no sé qué unidades deben de quedar. Fue un coche muy popular, pero muchos desgraciadamente terminaron en malas manos o desguaces. Entonces sí que está bien de que por parte de alguna asociación pues quiera tener un poco de inventario. O sea, es posible que en el futuro busque de pertenecer al club de Calibra. Oye, ¿esas tableras que van con las puertas, eso es original también? Sí. El coche no se le ha hecho absolutamente nada, todo lo que llevaba y las taloneras de abajo pertenecen al coche de serie. ¿Las llantas también son originales de Calibra? Sí, lo que pasa es de que son de un modelo que es el 16 válvulas. Este, digamos que de fábrica no salía con estas llantas, el 8 válvulas. Pero al final se podían poner sin ningún problema. Sí, lo aceptaba, eso es. Bueno, ¿y qué te iba a preguntar? Una de las categorías que tenía Opel, que era el Führerschein, que prácticamente donde empezó todo, el Führerschein en Alemania y el Duke, que está en el norte. Y yo he visto vídeos que en esa factoría se hacía todo, desde el cigüeñal del motor, el bloque del motor, o sea, había fundición para hacer el motor, o sea, nada se encargaba fuera de esa factoría. Es una maravilla esa factoría, sí. Que algún día vas por Alemania, das una vuelta y la verás que hay también calidad, una auténtica pasada. Y bueno, pues ahora si te parece, lo vemos un poquito por dentro, ¿te va a ir, Santiago? Sí, no hay ningún problema. Perfecto, vale. A ver, estamos viendo prácticamente que esto, lo que tú decías, la parte interior es el interior de un Opel Vectra modelo A, el primer modelo. Correcto. Lógicamente, el cuenta kilómetros marca 250 kilómetros por hora. Que es una velocidad ya, pues, a ver cómo lo podemos, es una velocidad ya 250, más que respetable, lógicamente. El Vectra no alcanzaría esa velocidad nunca. Llevas allí todo lo que es los botones de la radio, el aire acondicionado, todo esto es... La radio, que es todavía la de origen, es con la que salió de fábrica, nos ha cambiado la radio. Sí, ya veo que los botones del aire acondicionado también, el reloj es el original de la Opel. Eso es. Un pequeño portaobjetos. También llevarás un mechero típico. Sí, la verdad es de que aquí los fabricantes en esa época dejaban un espacio considerable para fumar, cosa que a día de hoy no está bien visto. No, es una cosa que no se debe. Es un 5 velocidades. Correcto. Muy bien. La tapicería es la original. Está en perfecto estado, la tienes muy bien. Se nota que el señor que tuvo el coche lo cuidó. Sí. Lo cuidarás tú también ahora. Yo espero mantenerlo, pues cuanto menos mantenerlo como está. Lleva también cabezales.
Sí. Atrás no. Atrás No, lleva los platos, asientos traseros no llevan. ¿no? Pero está muy bien. ¿Eh? Y desde aquí, como decimos, estamos viendo los elevalunas que están ahí mismo. Sí, Donde el freno a mano tiene los elevalunas. eso es. Y la verdad es que las alfombras también originales, dices tú. Sí, las alfombrillas son las que venían con el coche, me comentó el señor. O sea que llevan las Miramos mismas. el motor, ¿te parece bien, Santiago? Sí. Pues en este caso se rompe la constitución, se cambia la correa, motor en marcha. No tocan las válvulas en el pistón y no dañas, únicamente se rompe la correa. Cosa que a día, bueno, infinidad de motores es una A día putada. de hoy no se puede Romper. decir lo mismo de muchos coches. Eso es. En este caso, si se rompe la correa de distribución, se sustituye correa y ya está. Bueno, llevas también un buen servofreno, ¿eh? Llevas aquí un servofreno maravilloso. El módulo de ABS, Aquí tenemos también el ABS con sus 4 salidas. El líquido para dirección asistida. correcto. Esto, todo por ahí. La Caja fusibles, caja de fusibles y la bocina de la alarma, que es la bocina de la alarma del coche. eso es. También un filtro de aire tremendo, filtro de aire robusto. Y nada, pues venga, vamos a ver, ya si te parece bien, abrimos también el maletero a ver. Venga, perfecto. Abrimos el maletero a ver qué nos encontramos, venga. Oye, lo primero, un portón gigantesco, Sí, la verdad es que tiene buena boca. Un portón gigantesco con tus 2 hidráulicos, Eso es. para que lo aguante. Y lo que me comentabas, Sí, es fácil. Echando los asientos. Quitamos bandeja y se queda que para ser un coupé un coupé que aquí un maletero gigante. se puede echar una televisión. ¿eh? Te puedes echar a dormir si quieres también, si hace falta. Un poco enroscado, pero sí, se podría echar. Vale, vale. Pues nada, ¿viajas mucho con él alguna vez? Sí, bueno, hemos ido, a ver, por aquí cerquita, excursiones Jaca, hemos estado en Calatayud, pero vamos, cosas de 1 hora, hora y pico. Pero ahora llegando el verano, seguramente haremos Un poco más de disfrute. eso es, alguna excursión haremos más larga, que el coche lo aguanta. Muchas gracias por habernos enseñado este calibre tan chulo que tienes. Disfruta de él y nos iremos viendo, ¿vale? Gracias a ti, Goyo. Hasta luego, adiós. Como decimos, vaya coche bonito que tiene nuestro amigo Santiago. Quien lo tuviera, quien lo pillara, que se suele decir. ¿Te ha gustado? Sí, sí, me ha encantado. Además en rojo es un color precioso Sí, también. sí, es un coche muy... Es el color más, para un deportivo yo creo que es el color más bonito. En aquella época era el color que nos gustaba a los jóvenes, cuando teníamos nuestra edad, queríamos el coche que fuera tal y rojo, a ser posible. Sí, el rojo magma de la Opel. Sí. Pues no sé, lo que pasa es que Opel ya habrá degenerado un poquito, ya es un grupo, ¿no? Antes allí teníamos la El empresa... grupo Stellantis, vamos, es que no tiene nada que ver, lo que quieren es producir coches. Bueno, se trata de eso, de que vendan coches y ya está, y no está mal, aún venden coches buenos, hombre. Lo que pasa es que aquel espíritu que tenía Adam Opel cuando empezó, ya... Sí, se ha aquellos Opel, el Monza, el Senator, el Senator, aquello era una el Capitán, maravilla, qué coches. el Record, Sí, joder, sí, qué sí. coches. Sí. Tuvimos en casa un Opel Capitán 3 velocidades, que aquello era una maravilla, pero con 3 velocidades que se ponía el coche de asiento, era un... Sí, va un desarrollo muy largo. Sí, claro, las eran 3 velocidades. desarrollos largos, era un 2000, 6 cilindros en línea, joder, andaba... Y el Opel Ascona, cuando en la época de Mariano Lacasa, cuando te tuvo dos, el GT, el Grupo 2 y Grupo 1. Creo que con el Grupo 1 era el que lo tenía al máximo, que llegó a ser campeón de España en Grupo 1. El Opel Ascona, un coche maravilloso. Pues bueno, es que la vida hay que entender que la vida tiene sus ciclos y hay que adaptarse según viene y ya está. Entonces no queremos... Recordamos las cosas con cariño, Sí. pero hay que echar la vista hacia adelante. Sí. Ahora ya coches híbridos, coches eléctricos, coches enchufables, no enchufables. Ahora no sabemos qué es mejor porque pensábamos que una cosa así, pero ahora resulta que con el estrecho de Hormuz se nos está complicando un poco el tema. Pero bueno, a ver si se soluciona pronto, yo creo que sí, hombre, sí, hay que tener fe. Marino, un placer, que tengas suerte en ese Igualmente. Super Rally con tu Celica. Muchas gracias, a ver si... Y con la nieta de De Vicente. Vicente. A ver si se nos da bien el fin de semana. No nos llueve mucho,
¿Nos mandarás imágenes? Sí, hombre, haremos lo que podamos allí y ya la semana que viene o la otra tendremos algo. Vale, pues de muy imágenes. bien. Con esto despedimos el programa. Hasta la semana que viene. Dios mediante. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.